Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a este webinar. Habíamos tenido mucho tiempo de estarlo preparando y por una u otra razón y las actividades que habíamos tenido no habíamos podido sacarlo. Toma en cuenta que todo lo que hemos aprendido de las notas de voz de Moisés ha sido una de las lecciones más largas por todo lo que implica a este hombre. Y hoy la pregunta que quiero hacer es: ¿cómo haces para poder aplicar los principios de la vida de Moisés a tu vida? ¿Cómo haces para vivirlos tú en tu contexto, en tu vida diaria? ¿Qué podemos aprender de la vida de Moisés? Yo creo que el punto más importante cuando hablamos de Moisés es el hecho de entender que sin importar cuál ha sido nuestro pasado y cuáles han sido nuestros errores, Dios no se da por vencido con nosotros. Seguramente tú que estás viendo este video, tú que estás en este momento de tu vida, puedes ver hacia atrás y te vas a dar cuenta que has cometido muchísimas equivocaciones. Y aunque algunas personas no se detienen ante esto, la gran mayoría en algún momento pensamos que las bendiciones o las promesas que Dios tiene para nuestra vida no van a llegar como producto de los errores que cometimos en el pasado. Nada más lejano de la realidad. Tenemos que entender que la única forma en que nuestras promesas no se van a cumplir es porque nosotros no asumamos el papel que nos toca, porque por esa culpa que nos genera nuestra falta de responsabilidad, lo que hacemos es sentirnos no merecedores de dichas promesas y entonces dejamos de luchar. Quiero que me entiendas que al final del camino no es más que una actitud la que tú tomas, una actitud de renuncia ante tus promesas que siguen estando ahí, que siguen siendo presentes, que siguen siendo una realidad. Nosotros lo que hacemos es dar marcha atrás, dar un paso hacia atrás. Nuestras promesas van a pasar entonces delante de nuestros ojos y Dios va a utilizar muchísimos medios para poder llamar nuestra atención, para captar nuestra atención y que cada uno de nosotros pueda al final del camino vivir lo que nos corresponde. Por supuesto que cuando hablamos de estas promesas también es importante que no te inventes promesas. Es decir, las promesas que Dios tiene para ti no se basan en tus anhelos ni en tus deseos, se basan en tu propósito. Aquí es donde tenemos que entender que promesas de Dios y propósito de vida están totalmente alineados y es la razón por la que mucha gente se decepciona porque no logra alinear su propósito a las promesas. Piensan que, por ejemplo, para ser felices, Dios les está prometiendo alcanzarles algo que realmente no les haría felices. Y Dios no va a hacer eso. Pero es lo que nosotros desde nuestro deseo, desde nuestro mundo creemos necesitar y creemos que es lo que nos haría felices. Pensamos entonces que las promesas no llegan porque las desalineamos al propósito. ¿Qué es lo que realmente quiere Dios de ti? ¿Qué es lo que realmente quiere Dios que vivas? ¿Qué es lo que realmente Dios te está prometiendo? Creo que es lo primero que tendríamos que entender. Por eso regresemos en la historia de Moisés a darnos cuenta que cuando Moisés recibe el privilegio de ser salvado entre muchísimos niños que fueron asesinados y es salvado por esta princesa egipcia que lo toma y lo lleva a su casa y lo cuida, podríamos decir que Moisés en algún momento se podría haber sentido muy privilegiado, pensando que Dios de alguna manera lo había rescatado a él por encima de otro montón de niños y que por eso su promesa era tan especial que iba a tener un lugar privilegiado en Egipto. Pero resultó ser que no era esa la promesa de Moisés. Piensa por un momento cómo se habrá sentido Moisés cuando por defender a uno de los hebreos, que era gente de su tierra, de su nacionalidad, por defender a uno de ellos, tiene que huir de Egipto. Y todo aquello, lo que él en algún momento consideró era su promesa, se ha de haber desmoronado delante de sus ojos y simple y sencillamente parecía haberse acabado. Moisés tiene que huir, claro que encuentra muchas cosas lindas en su vida, pero su estilo de vida cambió radicalmente. Lo que parecía ser un privilegio de Dios, ahora lo había perdido y parecía que sus promesas estaban echadas a perder. ¿Cuántas veces Moisés se habrá preguntado si había sido correcto defender a aquel hebreo? ¿Cuántas veces Moisés se habrá preguntado si habría sido lo correcto tener esa lealtad para con su pueblo que le llevó a matar a un egipcio y esto a la vez a tener que huir del país donde había crecido? ¿Cuántas veces no se habrá preguntado Moisés si al final no había echado a perder su vida? Como probablemente muchas veces nosotros lo hacemos cuando cometemos un error, cuando nos hemos equivocado en el pasado y cuando pasan tantos años y vemos que las cosas no cambian para con nosotros, para nuestra vida y sentimos que nos estamos hundiendo, sentimos que la vida misma nos está cayendo encima y que las consecuencias de nuestros actos y que nuestros pecados nos van a seguir arrastrando por siempre. Pero como Dios no tira la toalla con nosotros, Dios no se rinde con nosotros,
Tienes que entender que en un proceso cíclico Dios va a estar tratando de llamarte de nuevo, porque si estás vivo, significa que tu propósito sigue vigente. Al final, el ciclo de tu vida está hecho a la perfección para que cumplas con tu propósito. El propósito de Moisés no era crecer en Egipto. El propósito de Moisés no era ser rico. El propósito de Moisés no era tener una vida cómoda, como te repito, probablemente en algún momento él lo hubiera pensado, o seguramente en el momento de su destierro, de su huida, seguramente lo hubiera deseado. Era algo mucho más grande que eso. Era salvar a un pueblo entero, era llevar al pueblo de Dios a entregarlo, a llevarlo al pie de la tierra que Dios le había prometido. Ese era el verdadero propósito de Moisés. No te pierdas en propósitos menores. No te pierdas muchas veces solo en tus deseos o en tus anhelos sin darte cuenta que lo que Dios tiene para ti es algo más grande y que lo que muchas veces estás perdiendo no es más que algo que Dios está utilizando para prepararte para que estés en el momento correcto y en el lugar correcto para cuando llegue el instante correcto de cumplir tu propósito. El punto es que tienes que estar con la actitud correcta y lo vemos cuando Moisés ve la zarza ardiente, a pesar de las circunstancias que le rodeaban. Te puedes dar cuenta que al final había algo que Moisés nunca había perdido y que es la clave para poder alinear tu propósito a tus promesas. Su fe, su respeto en Dios. Movido por la curiosidad, Moisés va a ver qué es lo que pasa con esa zarza que no se consumía. Y al llegar ahí se da cuenta, recibe ese mensaje de Dios en donde se humilla totalmente, con rostro en el piso. Y en ese momento se nota que realmente Moisés seguía teniendo fe. Que Moisés seguía creyendo, que Moisés seguía dándole a Dios su lugar. A pesar de que probablemente en muchos momentos había renegado. Y ese es lo primero que yo quiero que te quede hoy claro en tu vida. No importa qué errores hayas cometido, ni cómo la vida te esté tratando hoy, no desistas de creer en Dios, no desistas de seguir agarrado de la mano de Dios, porque tu momento va a llegar. Cuando Dios le revela a Moisés su propósito, es donde aparecen las lecciones de las que yo te quiero hablar el día de hoy. Pero lo primero que quiero que me aceptes es que entiendas que tienes un propósito grande en la vida, que definitivamente tu misión es grande, que tu propósito es grande. Pero para que llegue esa grandeza de la que hemos hablado, recuerdas, a través de Abraham, de la que hablamos a través de Jacob, de la que hablamos a través de José mismo. Hablábamos de esa grandeza que está escrita en nuestro corazón y que si te das cuenta sigue prevaleciendo. Pero que con Moisés nos viene a mostrar que esa grandeza solo llega cuando se suman dos factores importantes. La búsqueda de tu propósito con las promesas de Dios y las alineas. Buscas que tu propósito esté a la altura de tus promesas y que tus promesas estén a la altura de tu propósito. Si no conoces hoy tu propósito, ya hemos hablado en los webinars anteriores, ya hablamos de José, cómo ese propósito se va descubriendo en la medida en la que tú vas haciendo grandes cosas, en la medida en la que tú haces de manera excelente lo que sea que estés haciendo hoy en tu vida, desde tu trabajo, desde tu papel de madre, desde tu papel de padre, de hijo, de esposo, de esposa, de novio, novia. Hacer lo mejor que puedas hace que se descubra tu propósito. Mira, esto fue lo que le pasó a Moisés. A pesar de que cuidaba las ovejas de su suegro, a pesar de que no estaba viviendo lo mismo que estaba haciendo allá, pero al final hacía bien las cosas. Vivía de una manera bien. Moisés tenía ciertos problemas de personalidad, como lo podemos ver cuando Dios le empieza a revelar su propósito y él no se cree capaz. Pero al final era su amor a Dios, su respeto a Dios, lo que hace que prevalezca su propósito por encima de cualquier cosa. La promesa de Dios para su vida hace que se eleve su propósito. Puede ser que en algunos momentos tu propósito sea bajo, logres identificar promesas de Dios para ti y esas promesas hagan que tu propósito se alinee y suba, y en otras ocasiones tendrás un sentido de propósito muy alto pero no logras ver promesas para tu vida. Es tu sentido de propósito el que debe hacer que tus promesas vengan para arriba. Lo cierto es que tu grandeza es la suma de un gran propósito junto a un grupo de muy grandes promesas. Entiéndelo, acéptalo, digiérelo. Aunque no sepas cuáles son tus promesas, aunque no sepas en este instante cuál es tu propósito, acepta que es grande. Y lo más importante, porque lo vemos en la vida de Moisés, hazlo, vívelo, lucha, haz lo que tienes que hacer día a día.
Trata de descubrir esa voz de Dios que es la que poco a poco te va hablando y te va llevando paso a paso a poder descubrir no solo tus promesas, sino tu propósito. Lo vas descubriendo en la medida que actúas. No te quedes esperando hasta que estén claras tus promesas ni hasta que esté claro tu propósito. Actúa ya. Te vuelvo a repetir, la idea entonces central del día de hoy es: quédate, aprópiate de la idea, del concepto de que tu propósito es grande. Aduéñate de la idea de que tus promesas son grandes. Aduéñate de la idea de que tus promesas y tu propósito juntos forman una grandeza en ti. Entonces, en resumen, si estás vivo es porque tu propósito todavía sigue vigente. Porque tu propósito es grande y eso significa que tienes no solo un gran propósito, sino grandes promesas para ti. Ahora, ¿cómo las alineas? ¿Cómo haces para encontrar y seguir trabajando por ellas, por esas promesas y por esos propósitos, aunque no los conozcas? Primera cosa, ante tu propósito tienes que entender que tus debilidades no cuentan. Cuando Dios quiere que empieces a cumplir tu propósito, todos vamos a tener un conjunto de debilidades que podrían detenernos y podrían en algún momento desanimarnos. Pero si estás tratando de cumplir el propósito de Dios, no te preocupes porque esas debilidades no te van a impedir no cumplirlo. Mira, Moisés empezó a poner todas las excusas posibles porque no se creía capaz de cumplir el propósito de ir a liberar al pueblo de Dios de Egipto. Y Dios uno a uno le fue quitando las excusas. Soy tartamudo, no voy a poder hablar. Pues está Aarón, ya Dios tenía la solución. Aarón va a hablar por ti. Pero no me van a creer, aquí tengo un milagro, vas a poner el bastón en el piso y el bastón se va a convertir en serpiente. Y si no me creen con eso, pues mete tu mano en tu manto y cuando lo saques va a estar llena de lepra y si la vuelves a meter y la sacas va a estar totalmente limpia. Ante cada excusa de las debilidades de Moisés, Dios tenía una solución. Y ante cada una de tus debilidades, créeme que Dios tiene una solución. Tú fuiste diseñado de manera perfecta para poder salir de los problemas que tienes. Fuiste creado de la manera correcta para poder enfrentar la vida que te tocó. Aquí no hay casualidades, aquí no hay distracciones, no hay cosas que no puedas resolver. Dios te va a ayudar a resolver cada una de estas cosas y te va a ayudar a salir de tus más grandes problemas. Todo es cuestión de que tú creas, todo es cuestión de que hagas lo que tienes que hacer y que te dirijas de la manera correcta hacia donde tienes que dirigirte. Entonces, que tus debilidades no se conviertan en la excusa por la cual no logras alcanzar tu propósito y no logras vivir tus promesas. Cuando te basas en tus debilidades, automáticamente empiezas a renunciar a tus promesas. Cuando te basas en tus debilidades, crees que no vas a poder cumplir el propósito y muchas veces ni siquiera lo escuchas. Deja de poner tanta atención a tus debilidades y empieza a poner atención a las soluciones que Dios ya te está poniendo enfrente para que puedas cumplir lo que sea que tienes que hacer. Segundo punto que tienes que entender. Ante tu propósito, las negativas de la vida solo son preparación para que Dios abra tu camino hacia el éxito. Cuando Moisés es enviado a Egipto, Dios uno a uno le va dictando a Moisés qué es lo que tiene que decirle a Faraón para que Faraón deje salir a su pueblo. Sin embargo, acuérdate que aquí es donde se desatan las plagas, porque cada cosa que Moisés decía, Faraón encontraba una razón para decirle no. A mí algo que siempre me ha llamado la atención es cómo Dios le dice varias veces a Moisés que el corazón de Faraón ha sido endurecido por Dios mismo. Y esto me llama poderosamente la atención porque a pesar de que Moisés hablaba, iba, decía, Faraón decía no, pero Dios le estaba diciendo a Moisés: yo he endurecido el corazón de Faraón. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque Dios quería esos no. Porque a través de cada uno de esos no, Dios iba preparando a su pueblo, que no todos lo entendieron, que no todos lo miraban así y que el pueblo estaba ya demasiado desanimado y no tenían la mentalidad correcta y que muchas veces en vez de creer más se iban rindiendo, en vez de ver todo lo que Dios estaba desplegando a su favor y lo que Dios estaba haciendo en contra de sus enemigos a favor de ellos, en vez de ver eso, lo único que miraban era el no, el no, el no. Como nos pasa a muchos de nosotros, dime si no es cierto, que muchas veces lo que hacemos es ver las veces en que nos han dicho que no, las veces en que un problema se para frente a nosotros y nos cierra las puertas,
Las veces en que tratas de hacer algo para salir de tu situación y el no es la única respuesta que obtienes. La imposibilidad, la incapacidad, la impotencia, y empiezas a sentir que la vida se te viene encima y que todo pareciera empezar a querer torturarte. Pero no te dejes llevar por ello. Cada no es un momento en el cual, si estás trabajando por cumplir tu propósito, Dios te está preparando para que puedas alcanzar el verdadero camino al éxito. Sin todos esos no hubieran pasado muchísimos de los milagros que sucedieron. Si esos nunca hubieran existido, probablemente no hubiera sido necesario cruzar el mar, y Dios quería abrir el mar delante de su pueblo. Si esos no hubieran llegado, el pueblo hubiera sido muy fácil probablemente de creer. Y mira que tenían todo para creer. Llevaban una columna de fuego por la noche, llevaban una nube que los guiaba en el día. Así habían tantas manifestaciones explícitas de Dios que les estaban abriendo el camino, y ellos aún así no creían. Pero nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que entender, agarrar la lección, ver lo que pasó con el pueblo de Dios, y desde ahí empezar nosotros a tomar decisiones importantes. Cada no que has recibido en tu vida, cada no que recibas en tu existencia, no lo tomes como una derrota. Tómalo como un paso hacia el frente por medio del cual Dios está perfeccionando tu fe para que puedas salir de lo que hasta ahora te ha esclavizado y que no te permite ir hacia tus promesas. Y por último, lección número 3. Ante tu propósito, cuando estás cumpliendo tu propósito, cuando estás luchando por tu propósito, cuando estás dando lo mejor de ti, tratando de conocer lo que Dios quiere de ti, no hay obstáculo que te detenga. Me encanta cuando llegan al mar, cuando se paran delante del mar, y en la parte de atrás viene Faraón con los egipcios y pueden ver el polvo que venía de los caballos de Faraón que venían contra ellos. Y enfrente el mar, una enorme masa de agua que no les permitía pasar hacia donde tenían que seguir el camino. Y en ese momento el pueblo, como lo veníamos hablando, con una actitud incorrecta, empieza a renegar, a quejarse, a decirle a Moisés: mejor nos hubieras dejado allá en Egipto, mejor hubiéramos muerto allá. Y Moisés en ese momento viene y le dice a Dios, clama a Dios, y Dios le responde a Moisés de una manera terrible: deja de clamar. Me encanta esto, ya basta. Levántense, vayan. Y tú, le dice a Moisés, levanta tu cayado, extiende tu mano y dile al mar: ábrete. Quiero que me entiendas que no fue Moisés el que abrió el mar, fue Dios. Pero Dios no lo hubiera hecho sin esas 3 acciones de Moisés: levantar el cayado, extender su mano y decirle al mar que se abriera. No es Moisés el que tiene ese poder, es Dios. Pero Dios le demuestra que cuando Moisés está dispuesto a hacer lo poco, lo que puede, con sus posibilidades, lo que alcanza a ver, lo poquito que le queda de claridad de su propósito, pero avanza hacia él, Dios abre el resto para ti. Dios hace el resto para ti. Puede ser que lo que veas de tu propósito sea muy poco. Puede ser que lo que hagas, lo que puedes hacer en este momento para cumplir un propósito en tu vida, o para ser feliz o arreglar tus problemas, sea demasiado poco. Puede ser que estés limitado por tantas circunstancias de dinero, tiempo, posibilidades, etc. y que sea poco lo que puedes hacer. No te preocupes, solo no te quedes detenido. Porque si lo que estás es buscando cumplir tu propósito y vivir de acuerdo a lo que Dios espera de ti, no hay pierde, no hay obstáculo que te detenga. Solo haz lo poco que puedes hacer. ¿Qué podía hacer Moisés ante el mar? Pues Dios se lo dice, no mucho. Pero puedes pararte delante del mar, extender, levantar tu cayado, extender tu mano y decirle al mar: ábrete. El resto Dios lo hizo. Moisés hizo lo que pudo, lo que estaba a su alcance. Hoy te dejo la misma lección a ti. ¿Cuánto puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Lo único que puedes hacer es ser más optimista, doblar tus rodillas hoy en la noche y pedirle a Dios: no te queda otra alternativa, ya hiciste todo lo demás. Pues eso es pararte frente al mar, levantar tu cayado, extender tu mano y decirle al mar que se abra. Porque si es lo único que puedes hacer, hazlo. Pero ¿cuándo lo hago? Ya. Deja de estar detenido ahí. Haz lo que puedas. Cuando hagas lo que puedas, van a aparecer nuevas acciones posibles.
Aunque sea poco lo que puedes hacer, va a aparecer algo nuevo delante de ti que te lleva a nuevas acciones. Solo hazlo, inténtalo. Al final del camino, ¿qué pierdes? Te puedo asegurar que pierdes muy poco y te puedo asegurar también que puedes ganar mucho. Haz lo que te corresponde. 3 lecciones importantes si quieres vivir tu propósito y quiero amarrar y resumir todo lo que hemos hablado el día de hoy. Primero, entiende, acéptame la idea de que tienes un propósito grande y tienes promesas grandes. Aunque no los conozcas, aunque no sepas cuáles son tus promesas ni cuál es tu propósito, solo acéptame la idea. Porque si estás vivo, tu propósito, tu misión es grande en esta tierra. Ahora, para descubrirla, toma en cuenta que lo único que tienes que hacer es empezar a hacer lo mejor de ti donde sea que estés en el papel que hoy tienes. Porque cuando estés luchando por cumplir tu propósito, con lo poco que tienes enfrente, automáticamente estás tratando de construir lo que Dios tiene para ti. Entonces, ante ese propósito, tus debilidades no cuentan. Para cada debilidad, Dios va a tener una solución. Ante ese propósito, las negativas de la vida, los nos que reciban, las puertas que se te cierren enfrente, solo son una manera en la que Dios te está preparando para que toda la convicción que necesitas, para que todo lo que todos tengan que saber, quede claro y de tal manera que tú puedas alcanzar el éxito. Y por último, ante la construcción de ese propósito, no hay obstáculo que te detenga. Cuando encuentres un obstáculo, cuando llegues al punto donde no sabes qué más hacer, haz lo que puedas. Créeme que el resto, Dios lo hará por ti. Así que no te queda más que empezar a actuar. Espero que pongas en práctica esta lección, que empieces a trabajar en ello. No te rindas y empieza a construir tu propósito. Ve detrás de tus promesas, porque Dios las tiene para ti. No te pierdas las lecciones diarias que damos de lunes a viernes sobre el liderazgo de personajes bíblicos. Regístrate en nuestra página web www.sergiolarios.com. Regístrate en los recursos que tenemos gratuitos en la página. Estoy seguro que podrán ser de mucho beneficio para ti. Tenemos cursos, tenemos webinars, tenemos muchos elementos de desarrollo que te pueden ayudar a crecer y a poder alcanzar tu máximo potencial. Te agradezco por estar acá. Que tengas un lindo día, una linda noche a la hora que nos estés viendo. Muchas gracias y que Dios te bendiga.